Mi invitado de hoy, Pedro Carreño, dirigente nacional del PSUV, diputado a la Asamblea Nacional. Además, un dirigente político polémico, precisamente para hablar de política caliente, política dura. Bienvenido, Pedro. Buenos días, José Vicente. Mira, se habla mucho de enfrentamiento de poderes en este momento. Por un lado la Asamblea Nacional, poder legislativo, por otro lado el Ejecutivo Nacional y otros poderes del Estado. Realmente hay un choque de poderes en este momento en Venezuela. Yo creo que aquí lo que hay es una intención velada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de presentar una imagen falsa de la realidad que hay en el país y en el marco de... ¿Por qué falsa la imagen? Porque quieren hacer ver ante el mundo que en Venezuela existe una gran confrontación. Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, saliéndose de los deberes, las competencias, las atribuciones que les da la Constitución y las leyes que rigen la materia, y respeta al Poder Ejecutivo, y respeta al Poder Ciudadano, y respeta al Poder Electoral, y respeta al Poder Judicial. Y más allá de eso, entonces, se subroga facultades que no tiene para decir que hay un conflicto de poder. Aquí lo que hay es un poder que se ha salido de la constitucionalidad, un poder que es el poder legislativo, se ha salido del Estado de Derecho, se ha salido de la democracia, y cada vez que intenta salirse, tenemos, gracias a nuestro comandante Chávez, que nos dejó como herencia histórica instituciones sólidas, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, y se ha visto en la imperiosa necesidad de emitir sendas sentencias para meterlos otra vez por el redil de la democracia. La oposición sostiene que el poder atropellado aquí es precisamente la Asamblea Nacional por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene sus competencias claras, que es legislar y controlar. El ámbito legislativo está entre el artículo 202 y 218 de la Constitución y el control político en el 187. No es competencia de la Asamblea Nacional subrogarse facultades que no tiene. Dice la misma Constitución que en el artículo 137 que las competencias de los poderes son los que le da esta Constitución. Pero además el 138 establece como premisa fundamental que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es decir, que cada vez que la Asamblea Nacional se subroga facultades que no tiene, es el Tribunal Supremo de Justicia, el intérprete de esta Constitución, quien debe establecer a través de una sentencia la omisión en la cual ha incurrido la Asamblea Nacional o el exceso y meterlo otra vez por el camino. ¿Qué es lo que pasa y qué subyace detrás de todo esto, José Vicente? La Asamblea Nacional quiere generar un caos en el país, un escenario de caos, y a través de ese escenario de caos seguir abonando el terreno para la confrontación, para la violencia, y buscar en un estallido social a la usanza del 27 y 28 de febrero del 89, que no fue provocado por nadie, fue espontáneo, fue contra el neoliberalismo y los paquetes hambriadores. Entonces, lograr una intervención extranjera. Fíjate, el 5 de julio, la conmemoración de esa fecha patria, plasmó una contradicción evidente, ¿no? Que coloca este debate, esto que estamos conversando hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, como tú lo asumes, en otro terreno. De un lado, la Asamblea Nacional sesionando con un orador, Américo Martín, y del otro lado, el desfile militar. Eso genera una especie de dualismo. Por un lado, la civilidad en la Asamblea Nacional y el militarismo en los próceres. Eso no es cierto. No es cierto. Yo creo que... Pero ¿qué sentido tiene el manejo emblemático de esa situación? Yo creo que quieren hacer ver que la civilidad está del lado de la Asamblea Nacional, y yo creo que ahí es la irracionalidad. La Constitución establece el principio de autonomía e independencia de los poderes, pero también establece que todos los poderes, dentro de la esfera de sus atribuciones, tienen competencias, las cuales deben cumplir para materializar
los supremos fines de la República. Por lo tanto, deben existir niveles de articulación y de coordinación. Si bien es cierto, en el marco de la celebración de nuestra independencia, se estila que hay una sesión solemne, no es menos cierto que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe coordinar con el Poder Ejecutivo los actos. Eso no se hizo. Ellos convocaron a la sesión a la misma hora que estaba previsto el desfile. Y con respecto a la actitud plañidera, llorantisca y quejumbrosa que asume el presidente de la Asamblea Nacional por no haber sido invitado, tú que fuiste canciller sabes que hay un principio de las relaciones internacionales que se llama la reciprocidad. Si la Asamblea Nacional no respeta al Poder Ejecutivo, si el presidente de la Asamblea Nacional no respeta al presidente de la República, pero por reciprocidad, este señor que se la pasa despotricando de la Fuerza Armada, ofendiendo a la Fuerza Armada, cuyo único pecado que comete a la visión de este presidente de la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada, es que no se presta para sus más ruines planes antipatrias de golpismo, como es una Fuerza Armada patriota, que está consustanciada con su pueblo, con su gobierno, con su revolución, entonces la ataca, la agrede, la ofende y ahora quiere el muy caretabla presentarse en un desfile. Yo creo que es indigno el presidente de la Asamblea de estar en el Paseo Monumental de los Próceres, después que ha tratado a nuestros oficiales, a nuestras tropas, a nuestros soldados, de la manera que lo ha hecho. Pero eso que tú señalas, tenemos que vincularlo a un hecho muy importante que ocurrió aquí el 6 de diciembre pasado, que es lo que le permite a la oposición pasar a controlar un poder del Estado, la Asamblea Nacional, al obtener una elevadísima votación. ¿Qué lectura tú tienes de ese hecho? Lo primero que hay que establecer del 6 de diciembre es que la oposición internacional se dio cuenta que a través de la implementación de las más palmarias manifestaciones de lo que es la democracia en el ejercicio de una campaña electoral, los llevaba de 19 elecciones en 18 derrotas. Y se salieron de ese procedimiento normal y se fueron por otros caminos. Es decir, que ellos utilizaron un escenario que no es el electoral que nosotros conocemos. Es un escenario de desestabilización, de guerra económica, de tratar de quebrarle la voluntad a nuestro pueblo con el hambre, privándole los alimentos. ¿Cómo? Desenamorarlo, desencantarlo y con ello lograr desmoralizarlo para que algunos voten por la derecha y otros se desmovilicen y no votaran por la revolución. Es decir, que nosotros, yo asumo que pudimos haber fallado porque la batalla electoral del 6 de diciembre la llevamos a cabo en el marco de un escenario de la guerra convencional y ellos lo llevaron, se plantearon en la guerra no convencional. Nosotros debimos haber llevado nuestro escenario electoral en la guerra no convencional para estar en igualdad de condiciones y estoy seguro, José Vicente, que los resultados hubiesen sido otros. ¿Qué tanto influyó la polarización en ese resultado? Yo creo que aquí la polarización está clara en el país. La inmensa mayoría de nuestro pueblo está con la revolución bolivariana y por eso es que te digo que este mecanismo... ¿Por qué un sector importante del pueblo no votó en esta oportunidad como había votado antes por el chavismo? La guerra de cuarta generación, donde los tanques, los aviones, los misiles y los cohetes no son metálicos, sino informaciones que le van inoculando en la psiquis al pueblo, hace su trabajo, hace mella, desmoviliza, genera desasosiego, asusta al pueblo. Bueno, y en el marco de esas acciones se llevó a cabo el escenario electoral y además en el marco también de un gran fraude, generar las condiciones para un estallido social y además de ello entonces decirle al pueblo que la última cola sería el 6 de diciembre, generando una suerte de esperanza. ¿Tú no crees que esta situación que se plantea con un poder como la Asamblea Nacional de un lado, en forma agresiva, beligerante, porque realmente los que controlan la Asamblea Nacional hoy en día la asumen como una trinchera frente al otro poder u otro poder del Estado? Y del otro lado, el poder constitucional, que no revela que hay una confrontación aguda en el país que explica
lo de que hay un choque de poderes. Yo creo que lo que revela la actuación aviesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es que estamos en presencia de un golpe de Estado continuado y que en focalizar todo el esfuerzo y enfilar todos los recursos a las elecciones del 6 de diciembre, se plantearon el escenario de dar un golpe de Estado a la usanza de Honduras y de Paraguay, y más reciente del Brasil. Teniendo una mayoría en la Asamblea Nacional, ellos pudieran entonces destituir al presidente de la República. Un golpe de Estado institucional. Se dieron cuenta que en el transcurrir del tiempo y tratando de implementar esta acción, se consiguieron con un muro de contención. Ese muro de contención se llama el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, que cada vez que se salen del camino de la constitucionalidad, de la legalidad, de la democracia y del Estado de Derecho, emite sentencia. Es por ello que nosotros observamos que ellos utilizan 3 estrategias contra el Tribunal Supremo de Justicia. Primero, arremeter contra los magistrados intuito persona, para desmoralizarlo, para quebrarle el estado de ánimo y para amedrentarlo. Segundo, presentar una propuesta de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a sabiendas que el artículo 204, numeral 4, le reserva la discrecionalidad de la iniciativa legislativa al Poder Judicial. Sin embargo, la presenta. ¿Qué contempla esta propuesta de reforma, José Vicente y pueblo de Venezuela? 2 aspectos. Primero, desaplicar la constitucionalidad en el proceso de formación de las leyes. Eso es una locura. Es decir, que las leyes que apruebe la Asamblea no tengan que pasar por el filtro de la constitucionalidad para que les aprueben todas las locuras que ellos tienen. Y segundo, cambiar la correlación de fuerzas del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, que tiene dentro de la esfera de sus atribuciones la potestad facultativa de revisar sentencias de otra sala. Actualmente tiene 7 magistrados, llevarlo a 8, y con esos 8 nuevos magistrados tienen la mayoría y pudieran materializar su golpe de Estado. No han podido. Los 6 meses que le dieron de plazo al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro fueron útiles y fueron hábiles para demostrar lo incapaces, lo maula, lo ineficiente y lo bueno para nada que ha resultado esta Asamblea Nacional, tanto para el país como para el pueblo, pero además de eso para la derecha internacional que albergaba esperanzas. Se está desmoralizando la oposición venezolana, se dieron cuenta que no sirven. Este tema del Tribunal Supremo es muy importante, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar insistamos en el tema y le demos otros desarrollos.